Hola, soy Elizabeth Jones de Elizabeth Jones CIM, Counseling y Mentoring. Y hoy vamos a trabajar sobre la atención y qué podemos hacer de ahora en adelante para mejorarla. Seguimos trabajando el libro que te había hablado en otros videos de la obra social Fundación La Caixa, que se llama Vive el envejecimiento activo, memoria y otros retos cotidianos. ¿Qué pasa con la atención y el envejecimiento? En realidad debe hablarse de distintos tipos de atenciones y no de una única idea. Existe la atención selectiva, la atención focalizada, la sostenida y la dividida. Además, hay numerosas tareas que precisan mucha atención inicialmente, mientras aprendemos a realizarlas y que llegan a ser realizadas de forma automática una vez que se manejan con seguridad, como puede ser el conducir, el hacer un punto, atarse los zapatos, por ejemplo, ¿no? Permitiéndonos realizar con facilidad otras tareas simultáneamente, atender a la circulación mientras conducimos, ver la televisión mientras cosemos, por ejemplo, conversar con alguien mientras nos atamos los zapatos, entre otras actividades. Pero vamos a ver cuáles son los tipos de atención a los que nos referimos concretamente con el envejecimiento. La atención selectiva. ¿Cuál es esta atención? Es la que implica filtrar los estímulos que nos rodean para centrarnos en la información que realmente nos interesa. Un clásico ejemplo se da cuando estamos en cualquier situación social en la que se producen varias conversaciones simultáneamente, pero solo atendemos a una de ellas. Por ejemplo, si hay una boda o una comida familiar, ¿no? Entonces escuchamos solamente a una persona, no a todo lo que está alrededor. Eso es bien selectivo. Ahora vamos a la atención focalizada. Este tipo de atención implica concentración. Sabemos dónde va a aparecer el objetivo, aunque también hay información distractora que nos distrae, que debemos ignorar. Ejemplo, supongamos que tenemos una caja llena de botones de colores y queremos buscar un botón rojo y del mismo tamaño. Ese es el objetivo, que los que tenemos en nuestro abrigo. Esta actividad requiere de la atención focalizada, ya que sabemos dónde está el objetivo, que es en la caja, pero también hay elementos distractores, todos los otros botones que no son rojos ni del mismo tamaño que los del abrigo que nosotros tenemos. En función de factores como la cantidad de estímulos que nos distraen y que deben ignorarse, o según la motivación que nos despierte el objetivo en el que hay que concentrarse, será más o menos difícil focalizar la atención. En general, esta capacidad se conserva incluso en edades avanzadas, si bien es cierto que puede facilitarse la tarea simplificando la actividad, por ejemplo, eliminando al máximo los elementos que nos distraen. En nuestro ejemplo, los botones, por tener menos botones en la caja, o a veces es más fácil buscar que sean solamente botones rojos más allá del tamaño que sean, ¿no? Eso ayuda, lo simplifica. Vamos a la atención sostenida. Este tipo de atención requiere mantener la atención focalizada durante un periodo de tiempo más o menos largo. Por ejemplo, un trabajador en una distribuidora de fruta cuyo trabajo consiste en retirar todas las manzanas que están dañadas, de entre las que van por la cinta transportadora, van pasando delante de él. En muchas ocasiones, en nuestra vida cotidiana, mantenemos la atención sostenida. Es más, a veces lo hacemos tan bien, nos centramos tanto en una actividad, por ejemplo, leer, mirar fotografías o algo parecido, que no nos enteramos de nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No oímos ni el teléfono, no nos percatamos de que, por ejemplo, empezó un programa de televisión que nos gusta. Incluso puede ser que no advirtamos que nos estén llamando y deban hacerlo insistentemente para que reaccionemos, o sea, mucha concentración, por supuesto. La edad no parece afectar a este tipo de atención sostenida, pero se puede evidenciar cierta dificultad según las exigencias de la tarea que tengamos que hacer. La atención, también tenemos la atención dividida y la atención alternante. Vamos a ir un poquito a este tema. La atención dividida es la capacidad de atender a más de una cosa simultáneamente. Dividir y alternar la atención se complementan y por ello se presentan juntas, ya que para atender
a 2 o más cosas a la vez, normalmente se alterna entre centrar la atención en una y después en la otra. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, coser y mirar televisión. La atención puede estar realmente dividida a la vez, estando limitada para las dos tareas, es decir, no rindiendo al máximo en ninguna de ellas porque la otra nos va distrayendo. Sin embargo, lo más habitual es prestar más atención a la televisión en un momento que especialmente nos interesa. Por ejemplo, una noticia determinada, un momento crítico de la película, y a la labor de coser en otros, al tener, por ejemplo, que realizar un punto más complicado o durante los anuncios de la televisión. Después tenemos también lo que son los procesos automáticos. Hablamos un poquito al principio, lo vamos a revisar ahora de nuevo. Existen muchas actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana que no requieren de atención o esfuerzo y que, por lo tanto, nos facilitan realizar alguna otra cosa al mismo tiempo. Es lo que denominamos procesos automáticos y que, especialmente cuando han sido adquiridos en la infancia y en la juventud, se mantienen intactos en edades avanzadas. Ejemplo, vamos a trabajar algo. Por ejemplo, los procesos automáticos de lectura y escritura, o cuando se sabe mecanografía, tecleamos sin mirar, o cuando, por ejemplo, un niño aprende a leer, se pone mucha atención y esfuerzo para distinguir los rasgos de las letras, la forma, las distintas maneras de representarse, mayúscula, minúscula, si es de imprenta, caligrafía en otros tiempos, así como la forma de pronunciarse cada letra y cómo se ligan entre sí para formar palabras. Cuando son capaces de leer con esfuerzo una frase corta, después de leerla tratarán de encontrar su significado. Esto nos pasó a todos cuando comenzamos a leer. Por ejemplo, primero para leer el gato bebe leche, generalmente tarda. El gato bebe, ¿no? Hacemos todo un proceso hasta que después está la frase completa. Sin embargo, una vez que el proceso se domina y por lo tanto se convierte en un proceso automático, no requiere de los esfuerzos. Se lee sin pensar cuál es cada letra ni cómo se unen entre sí. Y ello permite comprender lo que se lee a la vez que se está leyendo. Otro ejemplo es el de manejar. Mientras que cuando se está aprendiendo a manejar se precisa mucho esfuerzo y atención para coordinar que los pedales, el volante, cambio de marcha, miramos por retrovisor, los espejitos de los costados. Es difícil atender a todo eso y a lo que va pasando en el tráfico. Pero cuando se domina, es posible compaginar todo esto y hasta conversar con el acompañante que tenemos o buscar el camino correcto. Porque lo automatizamos, lo mismo que la lectura y la escritura. Entonces vamos a trabajar 10 ejercicios para entrenar la concentración. ¿Cómo podemos mejorar la atención que a veces se nos complica? Primero, organizarse antes. Esta organización implica dos aspectos distintos. Tener un entorno sin distracciones. Antes de empezar, intentar tener el entorno ordenado y sin distracciones. Estructure las tareas, organizarnos antes de empezar, tratar de hacer un apunte en cómo vamos a organizar y cómo vamos a realizar esas tareas y hacerlas en ese orden. Eso nos puede ayudar a concentrarnos mejor. Concentrarnos en una cosa a la vez. También en relajarnos. Si notamos que estamos muy estresados, muy ansiosos, eso va a interferir en la capacidad para concentrarnos, para hacer una tarea y podemos causarnos un accidente. Entonces, lo que podemos hacer es un simple ejercicio. Sentarnos, cerrar los ojos, respirar hondo y por la nariz y expirar por la nariz o por la boca, que a nosotros es más cómodo. Primero hacemos una expiración lenta, más o menos 5 segundos, y después soltamos suavecito el aire. Esto lo vamos haciendo varias veces, por ejemplo 3 veces seguidas, y nos va a relajar mucho. Y ahí sí nos concentramos en lo que tenemos que hacer. Los números también son muy importantes. Hacer actividades con números ayuda mucho a la concentración. Es una de las actividades más importantes la de hacer un cálculo. Para realizar este tipo de operaciones mentales se requiere un gran nivel de concentración. Cálculo estamos hablando de sumar, restar, lo que querramos hacer. O los famosos sudokus, que habíamos hablado en los videos primeros sobre estos ejercicios, estos juegos que ayudan muchísimo a la cuestión de la mente y la rapidez, pero también a la concentración. Y hacer operaciones, por ejemplo, matemáticas, de forma regular para mejorar la capacidad de concentración. Eso es lo que decía yo, hacer las cuentas, no usar la calculadora, hacerlo en forma manual, nos va a ayudar mucho. O
con la mente, ¿no? Entrenar la atención. Una de las formas para entrenarlas es utilizar, por ejemplo, los ratos libres, las típicas sopas de letras. Ayudan muchísimo. También, un momento de atención plena. Tenemos que tener un momento de plenitud. ¿Cómo hacemos? Hay un ejercicio que, con la respiración, como te expliqué anteriormente, nos vamos concentrando, lo vamos haciendo cada vez más lento, nos relajamos, tratamos de largar eso que fuimos acumulando durante días, esas tensiones. Entonces, una forma es estar de pie, con los ojos abiertos, y respirar con la nariz y expulsar con la boca, pero bien suave, bien lento, como lo hemos hecho antes. Se puede hacer sentado o en esta forma también parado, si es que no perdemos el equilibrio, por supuesto. Y organizarnos un poco los pensamientos, dejar que los pensamientos se vayan yendo y nosotros nos dedicamos a la respiración, nada más. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a relajarnos y a concentrarnos. También la observación consciente es un ejercicio muy interesante porque sería tener un objeto cualquiera. Puede ser la tapa de un libro, una lámpara, una taza de café, no importa, lo que tengas a mano. Y una vez que cogiste el objeto, debes observarlo atentamente y conseguir centrar toda tu atención en ese objeto durante unos 3 o 4 minutos aproximadamente. Como nos concentramos en eso, la mente se libera de los pensamientos que nos pueden estar agobiando, porque se concentra en el presente y en la sensación de estar despierto, estar observando lo que tenemos ahí con nosotros delante nuestro, y nos ayuda a concentrar, por supuesto. La imagen mental, otra técnica. Dijimos que eran 10, vamos a la número 8. Al igual que con el otro ejercicio, se debe escoger un objeto cualquiera, lo mismo dijimos que tengamos a mano, y observarlo de forma minuciosa, centrando toda la atención en él, e intentando recordar cada detalle de ese objeto. Una vez que lo observamos bien, más, por ejemplo, durante 2 o 3 minutitos, debemos intentar recrear la imagen mental sobre el objeto en la cabeza nuestra, de manera que sea una imagen lo más parecida posible al objeto, tratar de recordar todos los detalles del objeto en nuestra memoria. Con este ejercicio, aparte de centrar la atención en el presente, como lo hacíamos en el otro ejercicio anterior, trabajamos los procesos de almacenamiento de información, por lo que deberemos realizar un trabajo de concentración extra para recuperar toda la información que pudimos observar de ese objeto. También algo muy lindo es la expresión de nuestros recuerdos. ¿Qué significa esto? Ejercicio que podemos realizar consiste en, básicamente, recordar nuestras vacaciones, algo lindo, escribiendo todos los detalles que recordemos de ellas, dónde fueron, con quién nos fuimos, qué lugares visitamos, qué anécdotas se dieron en esas vacaciones, siempre todo por escrito. En este ejercicio se puede realizar por la noche, de forma relajada y tranquila, durante unos 30-40 minutitos antes de irse a dormir. Eso ayuda muchísimo a la relajación. Y el número 10 es concentrarte en el día que pasó. También generalmente se hace antes de dormir y es tratar de recordar todo lo que hiciste de que te levantaste hasta que te metiste a la cama para acostarte, para descansar. Lo puedes hacer cuando ya estás, por ejemplo, en la cama, y el objetivo es que durante los 5 o 10 minutos siguientes realices este ejercicio, recordando, como decíamos, a máximo detalle todo lo que se hizo durante el día, las personas que has visto o las cosas que te han llamado la atención. Así que, como te digo siempre, ya sabemos cuáles son ahora las medidas que podemos y debemos tener en cuenta a la hora de mejorar nuestra calidad de vida y prevenir accidentes concentrándonos más en las cosas que vamos haciendo. Y ahora solamente queda poner manos a la obra con todo lo que estuvimos viendo. Si te gustan los temas que trabajamos en este video, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón que está aquí debajo. Y así te enterarás cuando suba un nuevo video. Y en la descripción de este mismo video te dejaré un link a mi blog, en donde encontrarás en cada artículo links de interés sobre el tema tratado. Que tengas una bendecida semana, te mando un fuerte abrazo y nos encontraremos nuevamente en el próximo video.